La Ciudad de México enfrenta día con día la falta de infraestructura en el transporte público que por muchas décadas dejó de renovarse, crearse e incluso rehabilitarse. Y esto es lo que piensan los usuarios al respecto. Hay veces que te vas en una micro y realmente a lo mejor pagas 5 pesos, pero vienen del nabo, sucias, huelen feo, los asientos horribles, todo te mueves y aparte te asaltan, pues no. Pues los camiones en el micro a veces se tardan un poco y eso es todo, porque lo demás está bien. Hace apenas 2 años, el sistema de autobuses RTP adquirió nuevas unidades, según el Plan Estratégico de Movilidad de la Ciudad de México. Sin embargo, actualmente el 27% de su flotilla está fuera de servicio y los usuarios consideran que deben ponerse en regla. Pues yo creo que hace falta poner en orden tanto a los conductores como las unidades que tienen, porque no pueden dejan que entre cualquier microbús, todo feo, todo viejo, y yo creo que hace falta eso. De acuerdo con el Plan Estratégico de Movilidad de la Ciudad de México realizado en 2019, el sistema de transporte eléctrico era el que registraba el mayor deterioro. Únicamente el 63% de sus 300 unidades estaba en operación, por lo que resultó necesario adquirir nuevo parque vehicular. El único sistema de transporte que se ha mantenido y que incluso se ha extendido es el Metrobús. Sin embargo, los usuarios consideran que es necesario incrementarlo. Nada más lo único que necesitamos más metrobuses, porque no se dan abasto luego. Pero en rapidez y seguridad yo creo que el Metrobús sí es de lo más eficiente. Hoy día el Metrobús registra solo el 7% de su flotilla en mantenimiento, un porcentaje muy por debajo de lo que podría representar una afectación, tomando en cuenta que es uno de los sistemas de transporte más efectivos de la capital mexicana. Con imágenes de Liber Rodríguez, Eric Pinto, 21 Noticias.